Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Hoy, como cada semana y después de muchas semanas, porque ya me reclamaron que teníamos un lapso de no publicar nuevos episodios, hoy arrancamos con esta nueva temporada, donde nos toca hablar más con emprendedores mexicanos. Y para mí es un gusto, porque la charla de hoy tenemos a un grupo de grandes emprendedores que pasaron por un programa de incubación el año pasado conmigo, y a los mejores están aquí presentando sus proyectos. Así que damos la bienvenida primero al programa y después a los invitados. Muchas gracias. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Ahora sí, lo prometido es deuda. Como les platicaba al inicio de este programa, que tenemos a dos grandes invitados. Ellos son fundadores de una startup llamada Stack Crops, que es una agtech enfocada a solucionar problemas de cultivos, pero ahora bajo el agua, con tecnología, con innovación, con automatización. Y bueno, doy la bienvenida primero a Edith Pérez, cofundadora de este gran startup, y también a Adrián Mendoza, ambos cofundadores de Startups. ¿Cómo están, Adrián y Edith? Bienvenidos a Startups Coffee Talks. Hola, Alex. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para platicar un poquito de nuestro proyecto. Yo soy la cofundadora de la empresa Startups y pues aquí junto con el ingeniero llevamos este proyecto hacia adelante. Fantástico. Adrián. Pues soy el ingeniero Adrián Mendoza. Alex, encantados de estar en tu podcast, primeramente porque pues somos tus fans de tus podcasts. Ahorita que mencionaste que te estaban reclamando, pues creo que yo era el primero, ¿no? Porque la verdad es que he disfrutado mucho de tus podcasts. Y pues el hecho de que ahora nos invites a participar en él, pues nos da una gran felicidad y un gran orgullo. Esperemos que la información que vamos a compartir aquí con tu gran audiencia pueda servirles a ellos en esta experiencia tan interesante que es de trabajar en una startup, ¿no? Y también en el punto de que evalúen que a veces piensa uno que las startups son para jovencitos y son para gente que está haciendo mucho software y muchas apps. No, pues yo no estoy tan jovencito. La directora, que es mi esposa, pues venimos trabajando ya desde hace bastantes años con una empresa tradicional y ya le entramos a este mundo y la verdad es que es un mundo muy adictivo, Alex. Es un mundo muy interesante. No, hombre, fantástico, Adrián. Y Edith, gracias por estar aquí en este foro, compartiendo su historia como emprendedores, como fundadores de su startup. Pero también sé que arrancaron su proyecto ya hace varios años, porque son ingenieros creativos, creadores de muchas cuestiones. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo arrancó antes de su startup este mundo de ser empresario, emprendedor? ¿Cuál fue su primer proyecto? ¿Cuál es su formación? Platícame un poco de la historia de ustedes dos, por favor. Sí, cómo no, Alex. Mira, yo soy ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Chihuahua. Tanto la directora como un servidor somos de la ciudad de Chihuahua. Y yo después de terminar mis estudios empecé a trabajar pues en lo que era lo normal en la ciudad de Chihuahua, que eran las industrias maquiladoras. Empecé como técnico, fui subiendo ahí y una de las cosas que me ayudaron a subir dentro de la escala, digamos, de la maquila, era que siempre estaba haciendo inventos, ¿no? O sea, siempre como me tocaba desarmar las máquinas, al momento de armarlas pues siempre me sobraba unos tornillos. Pero le entendía, volvía a funcionar y me fui enamorando de este proceso de trabajar y hacer y modificar máquinas.
Así estuve por algunos años y después surge la oportunidad pues de salirme y formar ya nuestra propia empresa. Eso sucede por ahí del 2001. Y en el 2004 se empieza a dar un fenómeno en el norte del país que, digo, desgraciadamente te voy a decir porque sí es un poco triste, que se está repitiendo en las ciudades de la frontera. Las industrias maquiladoras empiezan a migrar de México y se empiezan, sobre todo el norte del país, empiezan a migrar al centro del país, pero también empiezan a migrar a Centroamérica. Empiezan a migrar a Honduras, empiezan a migrar a El Salvador, empiezan a migrar a Nicaragua. Ya con la empresa que nosotros teníamos, que éramos proveedores de una de estas empresas, en el 2004 pues me contratan para que les ayude a arrancar 7 plantas nuevas que estaban empezando en San Pedro Sula. Y pues voy y conozco, teníamos ya un equipo de amigos, de colaboradores que enviamos a ayudar en esto del arranque, y la verdad es que pues el plan era estar 3 semanas o 4 semanas en este proceso y nos quedamos 13 años. Wow. Así llegué yo con 2 maletas sin conocer, pero fue un cambio muy agradable. ¿En qué sentido? Primero, pues esta zona es Caribe, ¿no? Es una zona tropical, estás a 60 kilómetros del mar Caribe. Imagínate viniendo de Chihuahua, donde te bañas con pena, ¿no? Así, con una cubetita, porque estábamos acabando en el agua. Y llegas a un lugar donde está todo verde, donde llueve mucho, donde pues este recurso abunda. Yo me enamoré del lugar, y después al dirigirme al lugar donde iba a estar trabajando, pues empiezo a pasar parque industrial tras parque industrial de canadienses, de americanos, inclusive de chinos, de coreanos. Y mientras en mi ciudad natal o en mi estado estas zonas se estaban comprimiendo, pues aquí se estaban expandiendo, ¿no? Entonces yo había querido hacer automatización, nosotros. Era un campo que no habíamos logrado ingresar en la parte ahí donde vivíamos, en Chihuahua, Juárez. Y cuando yo llego allá a San Pedro, que era en ese momento la capital industrial de todo Centroamérica, pues dije, de aquí soy, ¿verdad? Hay que jugárnosla sin conocer a nadie. Un país diferente, aunque hablamos el mismo idioma. Hay unas cosas que son similares, hay unas cosas que son diferentes. Uh-huh. Sí me pasaron algunos casos de palabras que nosotros usamos aquí de una manera y allá se interpretan de otra. Y pues bueno, allá nos quedamos, hicimos la empresa de automatización y estuvimos proveyendo y seguimos, porque de hecho la infraestructura sigue. Seguimos proveyendo a la industria básicamente automotriz, médica y aeroespacial en Centroamérica. Wow. Yo los conocí hace ya creo que unos 2 años, si más no recuerdo. Y me platicabas que tienes una compañía, primero ICMA Automation, que se encarga de automatizar procesos de la industria, principalmente automotriz, todo lo que es mecatrónica, si entiendo bien. Sí. Pero traes un proyecto que me llamó mucho la atención. No sé, yo te decía hace rato cuando te platicaba sobre las plantas de café, que todo el mundo traemos un agricultor adentro, ¿no? Cierto. Entonces, hagamos lo que hagamos, mercadotecnia, contabilidad, ingeniería, siempre te da el gusto por las plantas. Y sé que arrancaron un proyecto muy bonito llamado Stack Crops, el cual pues ya es súper famoso, porque he visto que han triunfado en eventos como el de Heineken, creo que fue inicios de este año, en primer lugar. Estuvieron conmigo el año pasado en un programa de innovación e incubación de startups, que ustedes sean de los mejores proyectos que teníamos. También ya atrás han estado otros eventos donde han participado y han quedado en muy buenos lugares, inclusive ya están viendo el tema de inversionistas. Platícanos un poco de ese tema de Stack Crops. ¿Cómo inicia? Pero espérame, ¿cómo de dejar o estar en la industria automotriz, que es muy tradicional, dijeron, quiero cambiar
este esquema de cómo se hace actualmente la agricultura tradicional y cómo meter la innovación, tecnología, para hacerlo más sustentable, sostenible, alcanzable para todos, que yo creo que el futuro de la humanidad está en crear nuestros propios alimentos, sí o sí. Y es correcto. Sí, Alex, mira, si me permites, todo empezó en pandemia. Obviamente, pues todas las arneseras, todas estas industrias fueron los primeros que pues dejaron de trabajar, por consecuencia nosotros también. Decidimos hacer algo que la tecnología que nosotros aprendimos durante más de, yo creo que ya va para casi 30 años trabajando juntos. Wow. Ya bastante, decidimos ver esa tecnología, cómo la aplicábamos en algo que dejara pues un granito de arena en este mundo, ¿no? Y pues empezamos a hacer pininos ahí en tu casa. Gracias. Con una pequeña estación en el patio, con fresas. Recuerdo que empezamos con fresas. Estuvo muy interesante, muy adictivo, porque todos los días nos levantábamos a ver qué tanto había crecido las fresitas. Y pues todo empezó de ahí. Esta tecnología de la industria automotriz, médica, aeroespacial, como menciona el ingeniero, pues la estamos poniendo en este momento en la hidroponía. Stacrops es hidroponía, son cultivos solo en agua, sin sustrato, sin tierra, y ahorramos hasta el 98% del agua. Es un proyecto bastante interesante que aquí el ingeniero puede seguir contando también. Y perdón que te rompa rápido, pero hablamos no solo de agricultura, sino de sustentabilidad en el agua, claro que es, sí. A ver, yo lo que sé es un poquito de estadística que he visto en el mundo. El 70% del consumo de agua a nivel mundial se va a la agricultura. Entonces, no sirve de mucho si te pones a ahorrar agua en tu regadera o lavar los platos. Realmente no va a haber un cambio, ¿no? Donde tiene que haber un cambio importante sería en la agricultura de cómo consumir menos agua y hacer más producción sin derramar tanto de ella. Creo que ese es el objetivo que tiene Stacrops también, ¿no? Sí, la siembra tradicional desperdicia muchísima agua. Nosotros, como te mencionaba, ahorramos el 98% porque reutilizamos el agua también, le damos cierto tratamiento para volver a utilizarla en el siguiente cultivo. Entonces es una manera sustentable de poder pues ayudar al agricultor en este caso. Fantástico. ¿Verdad, ingeniero? Sí, agregando un poquito aquí lo que dice la licenciada, me gustaría agregar un poquito de contexto en esta parte. Y tal vez platicar cómo una gente del norte vino a dar aquí Aguascalientes, ¿no? Fíjate que por ahí del 2013, ya teniendo las empresas en Centroamérica y viviendo nosotros ahí en San Pedro Sula, estaba cambiando mucho el panorama, sobre todo político de este país, ¿no? Estaba cambiando de manera muy rápida y no muy buena para la parte empresarial. Entonces ya estábamos empezando a ver alternativas como para dónde movernos. Como también tenemos operaciones en Costa Rica, y Costa Rica es un país bellísimo para vivir, ¿no? Es como dicen, la Suiza de América, y muy cierto. Y habíamos hecho y tenemos grandes amigos ahí. Estábamos viendo la posibilidad de movernos a Costa Rica a continuar con las operaciones. Pero mi familia, mi hermano, mi hermana y mi mamá, algunos años antes, se habían venido a vivir aquí a Aguascalientes, ¿no? Y pues como cuando vives en el norte es muy raro que viajes al centro del país. Nos queda muy lejos. Normalmente nuestras, inclusive, vacaciones son o eran, ¿verdad?, al norte, ¿no? A Estados Unidos, a Texas, esas partes, ¿no? Estando ahí en Honduras, un día, pues acuerdo con mi hermano para venir a visitarlos aquí a Aguascalientes. ¿Y qué crees? Que por casualidades del destino me toca llegar en plena feria, ¿no? Y dije yo, ¿qué es esto, Dios mío? De aquí soy. Si este es mi destino, más merezco, ¿no? Me encantó la ciudad, me encantó la feria. Sabes que nosotros somos de vivir en ciudades pequeñas, o sea, cuidamos que nuestra calidad de vida se mantenga, y
Y una de las cosas es esa, que si bien nuestro negocio que mencionas tú de automatización y eso puede haber crecido en ciudades más grandes y mucho más industriales como Querétaro, como León, como el mismo Guadalajara, el tema de pasar, por ejemplo, mucho tiempo en el tráfico y todo lo que viene con una ciudad grande, pues ha sido algo que no nos ha llamado mucho la atención. Entonces yo vengo a Aguascalientes, me encanta el lugar. Ya mis hermanos habían creado aquí una empresa que por eso se llama IGMA, ¿no? Porque es Ingeniería y Consultoría Mendoza y Asociados. Regreso a Honduras porque pues, en ese momento aquí la licenciada, mi esposa, se había quedado a cargo de la empresa. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a conocer Aguascalientes. Vale la pena que pensemos mudarnos para allá. Después organizamos otro viaje, nos ponemos de acuerdo y curiosamente al mismo momento que empezamos a desarrollar la empresa aquí, porque también tú sabes que en estos casos siempre como que hay un golpe de suerte, ¿no? Curiosamente uno de nuestros clientes que teníamos en Costa Rica o que tenemos en Costa Rica abre operaciones aquí en México, abre operaciones en Fresnillo, Zacatecas y nos dice, oye, pues me estás haciendo máquinas aquí, ¿no me puedes hacer las máquinas para Fresnillo? Sí, no, pues encantados de la vida, ¿no? Y otro cliente abre operaciones en Querétaro y pues estábamos a la mitad, ¿no? Entonces ya era en realidad nos venimos a abrir la empresa o a desarrollar la empresa ya con trabajo, lo cual pues fue una gran ventaja, ¿no? Y bueno, y haciendo un pequeño paréntesis, empezamos a desarrollar la empresa y a la par empezamos a desarrollar lo que ahora es el clúster automotriz Gira, del cual mi hermana Mónica, que tú conoces. Muy bien, pues, saludos a Mónica también. Es la directora y que se ha mantenido como uno de los clúster líderes, no solo en la ciudad de Aguascalientes, sino en la zona del Bajío, y que ahorita pues estamos en una etapa muy fuerte de internacionalización. Entonces ya cuando decidimos venirnos y seguimos con, digamos, nuestra dinámica de pues ofrecer nuestros servicios a las industrias automotrices, empezamos a crecer, empezamos a hacer ahí a retomar el tema de hacer la empresa grande. Vamos por esa línea. Pero si me permites platicarte, no sé. Claro, adelante. Fíjate que hubo un punto de quiebre muy importante, o dos puntos de quiebre muy importantes, complementando lo que mencionaba aquí la licenciada. Uno es que formamos parte de un grupo de empresarios, de un plan o de un programa que hasta la fecha se mantiene, que es un programa de cooperación México-Alemania, que lo lleva adelante el GIS Alemania. Y hace 6 años, va para 7 años, nosotros nos inscribimos para participar, para ver si podíamos con nuestros proyectos hacer un intercambio de negocios, y nos aceptan. Entonces, precisamente para estas fechas, para los primeros de octubre, viajamos a Alemania un grupo de empresarios mexicanos y nos toca ir a la ciudad de Hamburgo. Y estuvimos en una capacitación durante un mes. Sin embargo, yo ya había visto algunos detalles tecnológicos que estaban muy incipientes en lo que tenía que ver con recopilación de datos. Pues todavía el hablar de inteligencia artificial y ese tipo de cosas estaba muy, muy verde, de hecho no se conocía, y estaba más bien desarrollándose la parte de la recolección de datos y digamos que la conexión del mundo físico con el mundo digital. Entonces yo había aprendido con algunos ingenieros aquí un poco de esta información. Cuando voy a Alemania, voy a buscar compañías que ya la vinieran desarrollando, específicamente una tecnología que se llama RTLS, que es de localización de objetos en tiempo real en 3 dimensiones. Y literal eran compañías de garage. O sea, a mí me tocó viajar ahí en Alemania y tomar creo que 2 trenes y 3 autobuses para llegar a una de estas compañías donde tenían los dispositivos de esto instalados en la cochera y en la cocina y en las recámaras de su casa, ¿no? Y conocí la tecnología. Luego me tocó ir a Dresde, que es ya limítrofe ahí creo que con Checoslovaquia,
Y ahí, al conocer esta tecnología, estos jóvenes, que en realidad eran unos jóvenes, me enseñan de otras tecnologías que se relacionaban con lo mismo. Y luego dentro del paquete de visitas, nos llevan a conocer un huerto de manzanas. Y en este huerto de manzanas empiezo yo a ver parte de la aplicación de esta tecnología y cómo habían optimizado su producción. Entonces ya pues como que se empieza a armar el rompecabezas, ¿no? Como que dices, oye, pues a lo mejor yo lo puedo pegar. Pero también otro punto de quiebre muy importante fue que nos toca visitar la planta de Volkswagen, que en realidad es una ciudad, ¿no? En Alemania. Sí. Y vamos pasando por el carrito, ¿no? Porque te llevan en un carrito así y te van enseñando. Mira, que aquí hay balazos, literal, ¿no? Aquí disparaban en la Segunda Guerra Mundial y ahí dejamos los agujeros y aquí hacíamos esto. Y vamos pasando por un edificio y la persona que nos va guiando nos dice, miren, en ese edificio hay creo que 9,000 investigadores en la industria automotriz. Y entonces yo me quedo pensando y digo, yo les hago tecnología, pero pues no me necesitan. O sea, tienen todos los investigadores y tienen todo el dinero del mundo en la industria automotriz. Digo, ya sabemos que en esta industria, el que nosotros decimos que traemos que es un carro del año, pues en realidad lo hicieron hace 3 años, hace 4 años. O sea, ya hay un proceso de desarrollo que se tiene que cumplir, ¿no? Y ese fue un punto de quiebre, como decir, ok, esta industria en cuanto a avance tecnológico por parte de nosotros, no hay mucho que aportar. Pero otro punto de quiebre muy interesante que menciona la licenciada es cuando se viene la pandemia y que nos contrata para colaborar con ellos la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alex. Como ya habíamos hecho algunos proyectitos con ellos, nos buscan en ese momento académicos de la Universidad de Zacatecas para ver si hacíamos un respirador. Ya ves cómo se vino ese tema. Sí, tiempazo. Nosotros teníamos la tecnología para hacerlo, pero empezamos a buscar recursos y la verdad no encontramos. O sea, queríamos ver si podíamos con inversión del Estado o algún inversionista privado, podíamos hacer algo en conjunto. No encontramos. Pero tuvimos la enorme suerte que la Universidad de Zacatecas nos busca con sus académicos, el doctor Huitzi Luna, el doctor Jorge Galván, gente que les estamos muy agradecidos. Y nos aventamos a hacer un respirador. Fíjate que en ese respirador aprendimos muchísimo. Y por ejemplo, el 28 de abril que se estaba presentando en Palacio Nacional el respirador que teóricamente iba a ser el que representaba a México, ¿verdad? Lo estaba presentando ahí la directora en ese entonces de CONACYT. Nosotros ese día lo estábamos probando en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Zacatecas. O sea, ya estábamos haciendo una prueba funcional, no con una persona, ¿verdad? Sino con equipos que tienen ahí y ya lo estaban evaluando. O sea, tuvimos un tiempo de desarrollo muy rápido. Y el entrar en este mundo, la verdad es que fue un punto de quiebre porque empezamos a decir, oye, pues creo que tenemos tecnología para entrar en otros campos, ¿no? Creo que aquí lo más valuable del proyecto es que aprendieron a detectar problemas actuales que en ese momento se veían o vivíamos todos. Y una solución a un problema era, como no había tantos respiradores para gente que estaba muy mal en hospitales, gente como ustedes empezaron, bueno, yo tengo la tecnología, soy ingeniero, le entendemos el tema, vamos creando. Y aprendieron mucho de cómo crear soluciones rápidas, como lo veíamos con la startup, por ejemplo, a ver, probemos y a prueba y error, pero en un rango chiquito porque la vida dependía de ustedes, en cierta forma, de algunas personas. Dijeron, bueno, si yo me enfoco a hacer esto y lo hago rápido y lo hago bien, puede funcionar y podremos salvar vidas. Aquí lo bonito es que nos dimos cuenta de, yo creo que 2 cosas. Como seres humanos siempre tenemos que enfocarnos a ver cómo ayudamos a otras personas, ¿no? Eso es algo padrísimo que creo que parte de la misión de todos en este planeta es ese. ¿Cómo? Y estar bien conmigo mismo, sí, pero también cómo lo que yo tengo, hago o sé hacer, puedo ayudar a otras personas a que se desarrollen.
Y otra es echar a andar, porque las ganas todo el mundo las tienen, pero las ganas y realmente llevarlo a hacer no es tan fácil. Entonces, ustedes lo hicieron. Y platícame, una vez que lograron entender cómo funcionaba el modelo de crear prototipos rápidos, validados en el mercado, que la gente los use, y darse cuenta de que el tiempo es evolución, en un startup, por ejemplo, lo importante es el timing y el time. Es decir, el timing es el momento adecuado para lanzarlo y el tiempo es, hay que hacerlo rápido y a bajo costo. ¿Cómo les funcionó esta etapa? Fíjate que hay un punto aquí interesante. Nosotros en realidad como empresa de ya casi 30 años hemos vivido de la innovación, Alex. Tal vez no contemplada en ese sentido, pero como nosotros tenemos que inventar máquinas, ¿a qué me refiero? Como integrador o como ensamblador. Nuestros clientes llegan y nos dicen, oye, fíjate que voy a producir este micrófono y necesito 20 por minuto y necesito que me junte las piececitas, las arme, las pruebe y me entregue las piezas cumpliendo las normas de seguridad, de calidad y todo lo que forma parte de la industria automotriz o de la médica, ¿no? Entonces, realmente pues, nosotros partíamos de la nada, aprovechando los conocimientos previos de otras máquinas, de otros desarrollos, de otros mecanismos, pues para inventar. Y la verdad es que pues nuestra posibilidad de error pues era cero, ¿no? Así como anécdota te puedo decir que mi primer máquina que vendí ahí en la ciudad de Chihuahua, así como una anécdota rápida, me costó una pick-up. O sea, ni la terminé, me demandaron. Wow. Y tuve que pagar con una pick-up porque era una máquina para empacar mazapanes de nuez allá en el estado de Chihuahua. Y yo tenía una idea de cómo se podía fabricar, pero no tenía ese background que se necesitaba, ¿no? Entonces, sí, realmente fue un proceso de irse equivocando pero todos esos errores te van enseñando a no cometerlos y a dar pasos muy importantes en el proceso de innovación, ¿no? Que es lo que tú estás mencionando. Oye, y sin duda, no me dejarán mentir, pero el proceso de todo emprendimiento es ese, prueba y error. No podemos tener éxito en una empresa o en un proyecto si antes no lo hemos regado, hemos fracasado, que esa palabra no me gusta, realmente es haber aprendido de alguna forma, a la mala, vamos a ponerlo así. Pero eso que aprendemos en la calle, en el día a día, de estar pivoteando, probando y a ver qué funciona, qué no funciona, no hay otra forma de hacerlo. Eso de que la escuela sales un experto ya siendo ingeniero, licenciado, es apenas el 0.0001% de lo que vas a ocupar en la vida real. Edith, una pregunta. Sé que tú estás también como cofundadora y directora del proyecto StarCrops. Sí. Y me gustaría empezar a ahondar un poco más en esta etapa. ¿Cómo fue que llegaron de estar metidos en la parte de las maquinarias para empresas? Dijeron, bueno, porque a lo mejor ya tuvimos la oportunidad de haber creado el tema también del respirador y nos gustó tanto que ahora vamos a crear algo para enfocarnos a la agricultura y al agua. Platícame un poco de tu experiencia ahí. Bueno, te puedo decir que fue también un tema social. Al hacer, como dice aquí el ingeniero Adrián, el respirador, al ver tanta necesidad que hubo en el mundo y al nosotros haber creado este respirador que fue probado es el Hospital de la Mujer, si no me equivoco, en Zacatecas. Wow, o sea, fue increíble, fue muy bonito saber que la máquina que nosotros hicimos podía salvar vidas, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia bonita. De ahí fue cuando nos pusimos a platicar, Adrián y yo, qué más íbamos a hacer. Te digo, todo esto fue en pandemia y decidimos probar esta pequeña estación, como te digo, pero también como un tema social, para poder ayudar al agricultor tradicional, poder acercarle la tecnología a ellos para que puedan hasta tecnificar sus riegos, ya que el 10% aproximadamente de los riegos están tecnificados en el país. Ok. Y, por ejemplo,
¿Por qué decidieron enfocarse al tema de riego? ¿Cuál era su experiencia previa en el tema del campo? ¿Cómo llegaron a esta idea de hacer la parte de Stack Crops? La experiencia que teníamos en campo básicamente era la de aquí, la licenciada, que se le morían las plantas hasta de plástico que compraba en Walmart. Cierto. No es cierto, no. No, pero fíjate que en mi caso particular, este tema de la producción hidropónica empezó a conocerse ahí en mi estado natal, en Chihuahua, allá por los 2004, 2003. No, antes, perdón. Debemos hablar de los 2000, los 1999. Porque ahí en la maquiladora donde yo trabajaba había un ingeniero que me empezó a platicar. Él vivía como que poquito afuera de lo que era la ciudad de Chihuahua. Tenía su ranchito. Y como sabía que yo ahí desbarataba y armaba, me decía, oye, fíjate que hay una onda que se llama hidroponía, que los pones en charolas y le echas agua y no me puedes ayudar a hacer un sistema de bombeo y que le demos agua y se la quitemos. Y empezamos a hacer un pequeño proyectito, me acuerdo, en charolas, en su rancho. Uh-huh. Pero la verdad es que no tuvimos el tiempo suficiente. Ahora, digamos que a nivel gobierno, también el estado de Chihuahua adoptó la tecnología, o sea, porque tuvo un auge enorme, pero inclusive hicieron inversiones muy fuertes y empezaron a aparecer invernaderos de hidroponía por varias partes del estado. Un proyecto tremendamente fallido, ¿verdad? Porque pues, no se le dio seguimiento, no se le dio capacitación. No se cubrieron los compromisos financieros que se habían hecho con empresas extranjeras, recuerdo, especialmente españolas, ¿no? Cuando ya, como te digo, habló de este punto de quiebre y empezamos a ver que podíamos hacer algo con nuestra tecnología para beneficiar a más personas, yo sí volteo a la hidroponía y digo, bueno, ahorita el problema del agua es crítico, es grave. Y la hidroponía como concepto ha demostrado que es más eficiente que la siembra tradicional. Y luego ya empiezas a investigar y te das cuenta el dato que tú mencionaste que es realmente alarmante, Alejandro. O sea, hablar de que el 76, si lo ponemos en volumen de gente, el 76% del agua que está disponible para consumo, no solo humano, porque pues también sí, los animales consumen y todo eso, el ganado. O sea, el 76% del agua utilizable, si lo hablas como volumen de agua, es una cosa, pero si vemos la cantidad de productores que hay en el mundo, comparado con la cantidad de habitantes, el control del agua está en un muy, muy pequeño grupo. Digamos que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que tenemos una población de 1.450.000, creo, ¿no? Según el último censo. Uh-huh. Y creciendo. Y creciendo. Hay 53,000 productores, Alex. Wow. O sea, esos 53,000 productores son los que administran el 76% del agua. Y esto extrapólalo no solo a nivel nacional, a nivel mundial. El problema empiezas a entender que es de una magnitud gigantesca. Y luego esto trae una consecuencia adicional que es la deforestación. Uh-huh. Por la producción que tú sabes, una producción intensiva. Una tierra de cultivo que antes duraba 10, 15, 20 años, ahorita está durando 3, 4, 5 años. Se la acaban y tumban otros árboles y se la acaban y tumban otros árboles. En México, según los últimos datos, desaparece una extensión equivalente a la isla de Cozumel por año. Wow. En cuestión de selvas, ¿no? Entonces, al ver que la hidroponía sí era una alternativa, empezamos a investigar ahí con nuestro grupo de ingenieros. ¿Por qué no se había masificado? Esa fue la primera pregunta, ¿no? O sea, si ya sabemos que sirve, ¿por qué no se ha extendido? ¿Por qué no se ha masificado? Empezamos a ver que había otra tecnología que se llamaba aeroponía, que era lo que venía como un poquito más adelante y que estaba basado en más tecnología. Y nos empezamos a dar cuenta que esa tecnología nosotros ya la conocíamos, ya la manejábamos. Inclusive habíamos hecho aplicaciones, pero en la industria automotriz y en la médica y en la aeroespacial, ¿no? Entonces, más bien fue como que empezar, y obviamente cuando hicimos el respirador, ¿no? Uh-huh. Que desarrollamos una tecnología un poquito nueva, y entonces dijimos, oye, pues vamos a empezar a traernos esta tecnología y vamos a empezar a aplicarla, ¿no?
También de nuevo empezamos a trabajar ahí con la Universidad de Zacatecas y con un agrónomo y empezarle a plantear las preguntas de decir, bueno, tú que conoce de hidroponía, ¿por qué no se ha masificado? Es que necesito medir esto, necesito censar esto, necesito checar esto. Y nuestros ingenieros empezaron a hacer todo ese ecosistema de sensores y de medidores y de recopilación de información que fueron haciendo la tecnología, digamos que un poco más, que la tecnología se encargara de lo complejo para que, digamos, el ser humano se encargara de otras partes en el crecimiento de los cultivos. De los cultivos. Wow. Oigan, y a ver, pregunta interesante. Sé que cuando lanzaron su proyecto, lo lanzaron por su cuenta propia, lanzaron este proyecto. De hecho, por ahí recuerdo que me buscaste hace, que serán 2 años aproximadamente. Qué rápido pasa el Más tiempo. o menos, como 2 años. Nos echamos un buen sí. café por ahí, platicamos. Sí, cómo no. Después tuve la oportunidad de invitarlos a un programa de incubación con Startups y hubo un cambio de lo que tenían antes pensado a lo que después tuvieron en el programa, o siguió igual, o dijeron no nos sirvió para nada este proyecto. No, sí nos ayudó muchísimo, Alex, porque no conocíamos este mundo de las startups. Como bien lo mencionaste en un inicio, ganamos la Startup del año en el 2023 en León, Guanajuato. Y ahí fue cuando empezamos a medio conocer este ecosistema de las startups. Y ya fue cuando también tú amablemente nos hiciste la invitación y pues se nos abrió un panorama enorme. Fuimos aprendiendo, te molestábamos mucho, recuerdo. Y sí, siempre nos contestabas, siempre nos regañabas, en buen plan. Aprendimos mucho, la verdad. Claro que desde entonces a la fecha, wow, o sea, hemos crecido bastante en ese tema, la verdad. No sé qué opine, ingeniero. No, y fíjate que esto es muy interesante, Alex, porque nosotros pues somos empresarios de 30 años tradicionales, ¿no? Digo, a pesar de haber vivido de innovación, porque pues, nosotros inventamos máquinas, digo, yo creo que hemos inventado tal vez entre 35 y 40 máquinas diferentes a lo largo de estos años. Uh-huh. Algunos de ellos, de esas máquinas ya se han patentado. Uh-huh. Algunos participamos en la patente y algunos no, pero pues, nos han contratado para hacerlas, entonces son propiedad de las empresas. Uh-huh. Entonces, aunque hemos estado en ese medio, pues el medio de startup es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto de entrar en este mundo de alguna manera fue hasta circunstancial, ¿no? Fue como, tenemos 2 proyectos y en alguna ocasión hemos platicado de ellos, Alex. El otro proyecto que venimos impulsando es un sistema de Industria 5.0, que es el único sistema de Industria 5.0 funcional y probado en Latinoamérica. Y por ahí de hace 2 años, ¿no? En el 2023, uh-huh. Para estas fechas se llevaba a cabo en Guanajuato una expo que venía a ser como que el ramal mexicano de la Hannover Messe, uh-huh. de Alemania, perdón. Y entonces, como teníamos un grupo de ingenieros más o menos grandes, planteamos un reto, recuerdo, de que les dijimos, oiga, vimos que había un premio y planteamos un reto, dividimos a los ingenieros y dijeron, a ver, ustedes van a trabajar en el proyecto que estábamos haciendo de hidroponía y ustedes van a trabajar en el proyecto de Midas y van a llenar toda la documentación, sí. Van a hacer los videos, van a hacer todo, nosotros no vamos a meter para nada. A ver quién gana, ¿no? Pero pues tú te imaginas pues que se entretengan, ¿no? O sea, vamos a que se salgan un poco de la rutina. Nunca habíamos participado en ningún concurso ni nada. Ninguna convocatoria. Y un buen día llego yo a la casa y ¿qué me dijo, licenciada? ¿Se acuerda? Que me había llegado un correo donde habíamos sido ganadores del Startup del año. Wow. A ver, sí. platicamos un poco más de eso. ¿Cómo está? ¿Eso fue con Heineken? No, fue este premio lo otorgó, digamos que un comité formado por gente de tecnología. Uh-huh. Okay. Que era un comité que evaluó de gente de Alemania, uh-huh. De Industria 4.0, de hecho. O sea, era Industria 4.0 aplicada a diferentes tecnologías. Entonces, evaluó un comité mexicano
de Alemania y de Italia. Y competimos entre más de 50 proyectos en esa categoría, ¿no? Ok. Wow. Sí. El otro que mencionas tú es el Heineken Water Challenge, que fue este pasado abril en la Ciudad de México, donde entramos a esa convocatoria junto con otros 119 proyectos. Fuimos 3 ganadores, todo con temas de ahorro del agua, y pues nosotros fuimos uno de los beneficiados. Y pues la verdad aprovecho para agradecer a nuestro equipo que siempre estuvo tiene la camisa puesta por la empresa, siempre estuvo ayudándonos para que ese resultado fuera posible gracias a ellos. Alex, Beto, Lalo, pues gracias. Bien, muy bien. Oye, a ver, quiero preguntar, para la gente que no conoce StarCrops, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el problema? Y nos regresamos a recordar al tema del programa de incubación. ¿Qué problema resolvemos? ¿Qué realmente es el problema que está resolviendo StarCrops? Mira, continuando con la explicación previa, Alex, el problema de la hidroponía es que de todos modos se tira mucha agua, inclusive en la hidroponía tradicional, ¿no? Uh-huh. O sea, y se utiliza una hidroponía con sustrato. Los que lo están haciendo a gran escala, como por ejemplo los que siembran tomate, inclusive aquí en el estado hay compañías que lo están llevando a la práctica, aplican el riego, aunque sea por medio de goteo, ya no es un riego que se reutiliza. Okay. Entonces el agua se desperdicia, ¿no? Entonces, bueno, de todos he sabido que si tú utilizas el agua como normalmente se venía utilizando, que se llama riego rodado, ¿no? O sea, que abres una sequía e inundas los surcos, pues ya de entrada ahí se pierde el 50% del agua por evaporación. Uh-huh. Y luego si la tierra está muy seca, pues se va muy abajo el agua, entonces se pierde el 90% para fines prácticos. La hidroponía, pues y cuando la combinas con la aeroponía, porque fue el primer proyecto que empezamos en realidad, la aeroponía. ¿Por qué? Porque la aeroponía es que te dice que no le pongas sustrato, que dejes las raíces colgando en una cámara, uh-huh, en una cámara donde le des las condiciones para que las raíces no se sequen. Nos llamó la atención porque aprendimos que la NASA venía haciendo investigaciones en este tipo de tecnología. Y nos fuimos a ver qué tenían y cómo estaban haciendo y qué le estaban poniendo y empezamos a replicarla, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro sistema lo que hicimos fue empezar a ponerle, como te digo, sensores, medidores, recopilación de datos y empezar a buscar los nutrientes para empezar a dárselos a la raíz, para empezar a crear esta cámara donde la raíz se fuera desarrollando. Pero en realidad pues fue curioso, ¿no? Porque aunque sabíamos de esto, lo que queríamos era producir lechugas. La verdad era que queríamos producir lechugas hidropónicas de manera más eficiente, ¿no? Eso era en lo que veníamos. Entonces, donde nos dimos cuenta que veníamos haciendo algo diferente, Alex, fue precisamente cuando conseguimos un socio. Fíjate lo que es la cosa de la suerte junto con la innovación, por decirlo así, o las coincidencias, ¿no? Cierto. Conseguimos un socio que quería invertir en agricultura y alguien le platicó, ¿verdad? Uno que yo le platiqué, que le platicó a otro, que le platicó a otro. Y pues oye, ahí ando en una compañía haciendo pininos con aeroponía y con hidroponía. Nos reunimos un día, un sábado, me dijo, oye, ¿puedes hacerlo más grande? Y pues dijimos, va, ¿no? Sí podemos. Y con él estuvimos trabajando durante 3 años. Logramos desarrollar un proyecto de 3 invernaderos y casi 500 metros cuadrados. Pero en ese proceso, Alex, empezamos a ver que productores que nos visitaban empezaban a referirse a nuestro proyecto como la tecnología del futuro. Y lo que les llamaba la atención era que cuando llegaban y decían, oye, porque pues, ustedes saben, la hidroponía tiene depósitos donde está el agua, ¿no? Uh-huh. Y donde está la solución nutritiva. Lo que les llamaba la atención decía, oye, ¿y el agua cada cuándo la cambian? Y nosotros le decíamos, no, cada 2 semanas o cada 3 semanas. Decía, es que eso no es cierto, eso no es posible. ¿Y por qué no se puede? Nosotros decíamos, ¿por qué? Pues porque el agua ya se les volvió sal. Pues no, nosotros, hay manera de medirlo, Alex. Hay parámetros como la electroconductividad, como el pH, que te indican el nivel de sal que tiene el agua.
que está alimentando las raíces. Entonces, en los sistemas hidropónicos tradicionales, la razón por la cual no la pueden volver a utilizar es porque en cuanto la aplican a la planta consume lo que necesita y el residuo es sal. Entonces, tú no le puedes dejar una raíz sumergida en sal porque tiene el mismo efecto dañino que tiene nosotros los humanos. O sea, los cristales de sal se empiezan a pegar en la raíz y la empiezan a intoxicar o impiden que los nutrientes lleguen a la planta, porque pues crean como una barrera de cristales alrededor de la raíz. No somos unos expertos agrónomos, habrá seguramente agrónomos que puedan ampliar más en este tema, pero en realidad cuando pasan de cierto grado de salinidad en el agua, ya tiene un efecto negativo en la planta. Entonces nosotros empezamos a hacer pruebas, experimentos, y nos empezamos a dar cuenta que lo que estábamos logrando más allá de la hidroponía tradicional era la conservación del agua en este nivel, ¿no? Y fue lo que empezó a marcar de alguna manera la diferencia en nuestro proyecto. Wow, qué interesante. Pero entonces, les pasó como a Coca-Cola o como a 3M, que estaban buscando crear un medicamento y crear un refresco, o 3M quería buscar el pegamento más fuerte del mundo y crearon el más débil del mundo, que creó ahí el Post-it, ¿no? Así como nacen los proyectos innovadores, experimentando, buscando tal vez una idea, pero sabes que al final del día pues, se creó otra cosa. Y como buen emprendedor dijiste, bueno, si la vida nos da limones, hagamos limonada. Y eso fue como nació Stack Crops, que sí, por mucha suerte y por ganas y por entusiasmo de haberlo hecho bien, pues se dieron cuenta que era más grande este proyecto que lo que antes tenían pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo el universo se cree que cierra una puerta, pero nos abre otras 20 más, ¿no? Y mucho más grandes que la que creíamos al inicio que iban a funcionar. Sí. Oigan, y partiendo de esto, ¿cuál cambio han tenido del año pasado a este año? También sé que tuvieron otro evento con Heineken, que también fueron ganadores de este gran certamen de startups, ahora enfocado al agua, como comentaba Edith. Sí. ¿Cómo les sirvió parte de lo que, o más bien, pregunta importante, ¿cuál fue el tema que aprendieron más importante en el programa de incubación del año pasado que les sirvió en este modelo ahora para ir ya esta tendencia de ganarse premios como startups? Pues de entrada la presentación. Recuerdo que cómo me regañabas con esto. No te creas. No, pero sí tiene mucho que ver, obviamente, la presentación, cómo armar tu pitch deck, cómo presentarlo. También sobre los números, que también deben de ser lo más reales posibles. Ahí sí como batallé también. Aquí el ingeniero y yo, pues, hasta con dolor de cabeza salíamos, pero se armó gracias a esa plática que tuvimos contigo, que te digo que te molestábamos seguido para estarte preguntando cómo le hacíamos todo. La verdad, fue parte importante o fundamental también de este logro de Heineken, porque pudimos armar ese pitch deck en 3 minutos, digámoslo así, y poder presentarle a los jueces el problema, la solución, los números, si es escalable, etcétera. Y la presentación siempre, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? La presentación del pitch deck es muy importante también, así como sus números también, ¿verdad? Entonces sí, nos ayudó muchísimo, la verdad. ¿Cuál es el futuro ahora de Stack Crops? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que esperan en los siguientes años? Pues fíjate que, y complementando un poco lo que decía la licenciada Alex, pues ese premio de Heineken, que también no nos lo esperábamos, pues no te voy a mentir, ¿verdad? Es un 70-80% de la capacitación que nos diste. Sí. O sea, porque nosotros como empresarios tradicionales, pues no traíamos esa formación. Exacto. Entonces esos 4 meses ahí de estar jueves, sábados, martes, la gente en la noche y escuchando pitches de otra gente, y la gente que nos pusiste en contacto y que nos platicaban de la gente de Silicon Valley y así, y era estar escuchando y aprendiendo, y luego era
todavía terminar las pláticas y luego, a ver, vamos a revisar lo que tenemos, ¿verdad? Y en ese momento nosotros no estábamos en realidad pichando, ¿no? O sea, no estábamos accediendo ni participando ni nada. Si recuerdas, de hecho, inclusive estábamos platicando con una sociedad civil que quería aplicar nuestra tecnología en campo, porque nuestra tecnología de monitoreo también ayuda a reducir el consumo de agua en campo, en tradicional, ¿no? En campo tradicional. Entonces sí ese refinamiento, pues cuando llegó ya la oportunidad de aplicarlo, pues vimos los efectos inmediatos, ¿no? Y es algo que pues que siempre te vamos a estar agradecidos en el involucramiento que tuviste con nosotros, ¿no? Ahora, lo que planteas en cuanto al futuro, creo que es muy importante, pues porque los que vemos estos podcasts queremos aprender, ¿no? Así como yo, o nosotros, ¿verdad? Que ahí en vez de ver una película, agarramos las palomitas, pero nos ponemos a ver tus podcasts, Sí. Creo que el planteamiento que haces de qué viene en el futuro, creo que es bien importante de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Y es algo que a mí sí me gustaría mencionar mucho porque algo que es muy importante es que nosotros creemos una historia. O sea, que empecemos a crear quiénes somos y empecemos a acoplarnos en el mundo donde se mueven las startups. Y, por ejemplo, lo primero que te preguntan cuando estás hablando de tu proyecto con una empresa es ¿cuál es tu LinkedIn? Y a veces algo tan sencillo ni siquiera lo tenemos. O sea, no tenemos el perfil y si lo tenemos no publicamos. O sea, empezar a crear tu personalidad digital, que te empieces a identificar para que te empiecen a ubicar, ¿no? Y platicarlo, o sea, siempre hay que estar platicándolo. No sabes a oídos de quién va a llegar. Así es. Y luego otro punto que, si me permites mencionar, creo que es bien importante, Alex, es que cuando tú ya lo creaste, y eso nos hacías tú mucho énfasis, estemos abiertos más que a hablar, a escuchar. Ese punto es muy importante porque cuando tú ya traes una idea, a veces el platicar de tu idea y que otra gente te dé retroalimentación, creo que es bien importante porque te ayuda a crecer. O sea, no te quieren robar, no te quieren atacar y te quieren decir que estás mal, simplemente están viendo tu idea desde otra perspectiva y tenemos que estar muy abiertos a escuchar, y eso creo que fue algo que aprendimos también, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás viendo tú? Y si recuerdas, platicábamos de este asunto hace poco, Alex, en una situación que se dio donde otra compañía, otra empresa que está trabajando más o menos en la búsqueda de la sustentabilidad, que estuvo en el curso, estábamos tratando de ver, nosotros estábamos platicando cómo podíamos empatar nuestra tecnología con la de ellos, ¿no? Entonces, ya cuando más o menos encontramos una manera, le llamamos a uno de los socios y le digo, oye, podemos hacer una reunión para platicar de este tema, a ver cómo podemos empatar. Y me acuerdo que me dijo, pues mira, o sea, nosotros queríamos hablar con los dos socios y me dice, mira, explícame qué, porque yo soy el filtro. Primero yo digo si puedes hablar con mi socio y si no, no. Caray. y entonces ahí dices tú, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Creo que ya desde ahí ya no vamos a empatar. Entonces, ese asunto de que llega una etapa donde en vez de platicar, estés dispuesto a escuchar, es bien importante. Y en el punto en el que estamos ahorita, ya respondiendo más específicamente tu pregunta, pues fíjate que muy interesante, Alex, porque estamos platicando, por ejemplo, con uno de con una empresa que es el tercer mayor productor de tractores de la India, que recientemente acaba de abrir una planta de operaciones aquí en Aguascalientes hace cuestión de un mes. Uh-huh. Estamos en pláticas con el vicepresidente porque quiere ver cómo podemos adaptar nuestra tecnología para producir arroz. Okay, wow. O sea, producir arroz, estamos hablando de un mercado de 2,000 millones de personas solo en Asia, porque ellos también están enfrentando problemas muy, muy severos en cuanto a este tema del agua. No, imagínate que hay una franja entre la India y Pakistán
donde 1,000 millones de personas dependen del agua que viene de lo que es el Himalaya y todos esos, ¿no? O sea, gente que vive armada. Uh-huh. De un lado y del otro, porque cuando los escuchas hablar dices, es que me quitas el agua y me quitas la vida, ¿no? Me quitas la tierra y me quitas la vida, ¿no? Es una situación bien crítica. Estamos en pláticas con ellos. Estamos en pláticas también con uno de los productores más importantes de tomate aquí en el estado de Aguascalientes. Tenemos ahorita una estación experimental que estamos mostrando. Estamos platicando con MIA, por ejemplo, que es el organismo que regula el agua. Y somos parte de su ecosistema de educación en el tema del agua. Y algo que nos tiene muy contentos, anoche precisamente estábamos platicando aquí la directora y un servidor echándonos un café, de lo emocionados que estábamos de venir aquí, ¿verdad? Recibimos una llamada de un amigo con el que está promoviendo nuestro proyecto en Alemania y nos está invitando a que vayamos a... En Alemania hay un lugar que se llama Campus Founders. Uh-huh. Que es el más grande ecosistema de startup en Alemania. Y está muy bien financiado, está muy establecido, hay compañías importantes y muchas compañías startup. Y nos están invitando a que vayamos el 24 de octubre a presentar nuestro proyecto. Seríamos el único proyecto en México para poder empezar a implementarlo dentro de este ecosistema de startups en Europa, que la verdad es algo que en realidad nosotros estamos buscando, ¿no? Queremos que esta tecnología la podamos sacar del país para desarrollarla un poco más y luego ya regresar con más tecnología. Pero pues para nuestros ingenieros pues va a ser una gran oportunidad, ¿no? Entonces estamos en pláticas con diferentes gentes, estamos esperando la mejor negociación para todos. Y esperamos concretar varias cosas a corto tiempo. Wow, padrísimo. Suena muy bien. Y digo, no me queda más que decirles felicidades por su proyecto, enhorabuena por lo que llevan. Creo que emprender definitivamente no es para todos, sino solamente para aquellos que tienen las ganas de cambiar el mundo, que son resilientes contra marea fuerte, tsunamis enfrente, huracanes enfrente. Cierto. Pero aguantar, persistir, resistir, pero nunca desistir, ¿no? Exacto. Entonces, felicidades, chicos, por este gran proyecto de StarCrops, más todo lo que llevan atrás con IGMA y otras más que ya se están aquí dados en el podcast para la eternidad. Y me gustaría, antes de despedirnos, que por favor nos diera a cada uno de ustedes una recomendación para aquellos emprendedores o empresarios que nos están escuchando de lo que ustedes han hecho que les ha funcionado. ¿Qué es lo que más le recomendarían hacer como tips hacia el emprendedor o hacia el empresario que anda buscando cómo innovar? Bueno, pues yo le diría a los emprendedores que insistan, que no tiren la toalla, porque hay veces momentos en que te desesperas porque no encuentras por dónde, no encuentras la salida, pero siempre rodearte también de un gran equipo que crea en tu proyecto, que crea que estás haciendo las cosas bien. Y vuelvo a mi equipo. Tenemos la fortuna de tener un gran equipo con nosotros, son unos jovencitos muy, muy capaces, muy inteligentes, todos ellos, y pues que sigan adelante, que persistan, que sigan su sueño, que sí se puede, que se batalla, sí, muchísimo, pero hay que capacitarse. Como dice el ingeniero, hay que escuchar los podcasts de Alex, que te ayudan muchísimo, la verdad. Y hay que aprender, hay que seguir, hay que preguntar para poder capacitarte y seguir adelante. Pero eso sí, nunca tiren la toalla. Crean en su sueño, crean en su proyecto, que sí se puede, de verdad que sí se puede. Muchas gracias. Adrián. Sí, definitivamente. Y fíjate que StarCrops es el resultado de la evolución del equipo que tenemos ahorita.
pero de un gran equipo que hemos tenido la oportunidad de conocer y de formar desde que empezamos nuestra empresa y nuestros ahora amigos que fueron nuestros empleados en Honduras y que ahora son nuestros socios, porque cuando decidimos venirnos de Honduras a México, en vez de cerrar la empresa, decidimos dejarles toda la maquinaria, todo el equipo para que gente que había sido empleada de nosotros y que eran unos jovencitos, Alex, nosotros los agarramos de 16, 17, 18 años y que entraran a trabajar con nosotros, se formaran con nosotros, se quedaron con la empresa y ahorita pues ya son algunos, ya van a ser casi abuelos, ya casi abuelos. Esa evolución, algunos andan viajando por el mundo como marinos, otros están en Estados Unidos. Hay un gran cariño que se ha formado con esos equipos fuera de México y los que han estado con nosotros aquí en México y que han llevado la evolución de nuestra empresa y el gran equipo que tenemos en este momento. Entonces, sí es bien importante rodearse de un gran equipo, darle ese empoderamiento y entender el significado de algo que tú nos decías, ¿no? Que es que esto de la creación o de la innovación, eso es un 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿verdad? Hay que platicar, hay que subirse al mundo digital, hay que entenderlo, hay que aprovecharlo y seguir insistiendo y tener la resiliencia junto con la humildad de seguir aprendiendo y cambiar el rumbo, ¿no? O sea, si el rumbo que llevas pues no es el adecuado, dar un golpe de timón y como nosotros lo hemos cambiado muchas veces, ¿no? Ahorita estamos involucrados en un proyecto donde estamos involucrando a más gente, donde estamos convencidos de lo que tú dijiste, Alexe. O sea, en realidad esto va a ser un paso intermedio para que la gente produzca el alimento en sus casas. Así es. Y nosotros estamos creando un grupo y estamos creando la tecnología que facilite que la gente ya pueda empezar a producir sus alimentos en sus casas. O sea, estamos trayendo nuestra tecnología de la hidroponía a poder sembrar en macetas y facilitar y garantizar que lo podamos hacer de una manera efectiva. Ya te platicaremos más adelante para que te unas en este grupo con nosotros. Fantástico. Chicos, Edith y Adrián, pues muchas gracias por su tiempo, por su dejar aquí parte de su legado en este podcast para que más emprendedores, empresarios, innovadores, tecnólogos, inversionistas los van a escuchar, se van a motivar y por qué no colaborar con ustedes, invertir en ustedes, comprar su producto, que ya muy pronto estará en el mercado seguramente, ya de manera más masiva. Y bueno, pues felicidades por sus proyectos, sigan emprendiendo, sigan apoyando, sigan lanzando cosas nuevas, innovadoras. Y bueno, a ti, emprendedor, empresario que nos escuchas, que nos ves, si te gustó este episodio, dale like, compártelo con más emprendedores como Adrián y Edith que están aquí compartiendo su historia el día de hoy, para que se inspiren y, ¿por qué no?, también emprendan y cambien al mundo junto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Encantados de estar contigo. Gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Starcoppers. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Start Cups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.